Hola, ¿cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos ahora analizando un conjunto de datos eh, y queremos saber si estos datos siguen la distribución binomial. Vamos entonces a hacer la prueba de bondad de ajuste a la distribución binomial. Para poder hacerla, dado que ya tengo el histograma de los datos, la gráfica de barras, vamos a hacer una copia de la hoja donde hice la prueba de bondad de ajuste a la distribución uniforme, porque esa ya es una base que nos sirve para hacer cualquier prueba de bondad de ajuste. Y la voy a poner aquí, lo voy a acomodar allí, y esta va a ser la prueba de bondad de ajuste a la distribución binomial. Entonces vamos a ponerle ese título, prueba de bondad de ajuste binomial, utilizando la ayuda de la distribución de Chi cuadrada. Voy a borrar lo que teníamos anteriormente del otro ejercicio y vamos a poner aquí tanto la tabla de frecuencias como la gráfica de barras que hicimos con la distribución de datos que queremos analizar. Eso lo copio y lo voy a pegar acá en la hoja de Excel, justo aquí. Lo encojo un poco para que quepa mejor y ya está. Bueno, entonces vamos empezando por definir cuántos grados de libertad vamos a necesitar en esta prueba. Fíjate que tenemos 1, 2, 3, 4 clases. Entonces, como son 4 clases, vamos a necesitar ¿cuántos grados de libertad? Va a ser 4 menos una clase. Van a ser 3 grados de libertad los que vamos a tener en esta prueba. Vamos ahora sí a empezar con el paso número 1. Hay que definir la hipótesis nula. Los datos siguen ahora la distribución binomial con, vamos a ponerle un parámetro P igual a 0.4, que es el 40%, que yo creo que es la probabilidad de que un entrevistador acepte a cualquier candidato. Aquí en el dataset nosotros creemos que la probabilidad de que haya un sí para un candidato por parte de cualquier entrevistador es del 40%. Vamos a ver si eso es cierto. La hipótesis alternativa va a ser que los datos no siguen la distribución binomial con P igual a 0.4, es el 40%. Paso número 2 no lo hacemos. Paso número 3, hay que determinar el nivel de confianza y de significancia de la prueba de hipótesis. Hagamos en esta ocasión algo diferente. Digamos que el nivel de significancia sea ahora del 20%. Por lo tanto, el nivel de confianza será del 80%. Muy bien, ahora hagamos el gráfico. Para hacer el gráfico habrá que borrar toda la información que tenemos del problema anterior. Y vamos a ingresar ahora sí la información que nos interesa. La altura del gráfico va a ser igual a xsq.dist, la fórmula que necesitamos, y luego ingresamos el valor de xi cuadrada, que va a ser de 0, coma los grados de libertad que tiene esta prueba de hipótesis, que dijimos que son 3. 3 grados de libertad, y luego le ponemos un 0 al final para que me dé la altura del gráfico. Hago doble clic en la esquina inferior derecha, y veamos que ya se dibujó el gráfico. Ahí está. Ya está nuestro gráfico todo de azul. Hagamos ahora lo mismo con la columna de la derecha. Copiemos los valores de la altura del gráfico en cada caso, haciendo después doble clic en la esquina inferior derecha para que se copien esos valores, y ahora debe estar todo pintado de amarillo en el gráfico. Sí, ahí está. Ahora vayamos a escribir la fórmula de la probabilidad acumulada. Va a ser la misma fórmula que escribimos en la columna D de la altura del gráfico. xsq.dist, abro paréntesis, ingreso el valor de xi cuadrada, coma los grados de libertad, que son 3, coma, ahora un 1 para que me dé la probabilidad acumulada. Hago doble clic en la esquina inferior derecha y ya tengo mi probabilidad acumulada. En esta prueba de hipótesis yo quiero que 1 menos alfa, el nivel de confianza, sea del 80%. Eso quiere decir que el nivel de significancia va a ser del 20%. Entonces, hagamos una área amarilla que sea solamente equivalente al 80%.
Para ello me voy a fijar aquí en la columna de la probabilidad acumulada en qué momento llego al 80%, que es aquí, en este nivel. Entonces voy a borrar en la columna de la derecha todos los valores de la probabilidad de la altura del gráfico para que se pinte una cola en el extremo derecho de color amarillo y esa área va a ser del 20%. Ya está. Bueno, hay que determinar ahora este valor crítico de chi cuadrada, el punto en el que cambiamos de color amarillo a color azul. El valor crítico superior va a ser igual a chi sq.dist, abro paréntesis, ingreso, es chi square.imp, más bien, abro paréntesis, e ingreso el área de la probabilidad hasta este punto, que es del 80%, 0.8, coma, los grados de libertad de esta prueba de hipótesis, que ya quedamos que son 3. Cierro paréntesis y me da 4.64. Me coincide más o menos con el gráfico, ¿verdad? Bueno, vayamos ahora a hacer los pasos 6, 7 y 8, que en realidad hemos dicho que no los vamos a hacer en este tipo de prueba de hipótesis. Nos vamos directamente al paso 9. Hay que obtener un valor de chi cuadrada, es decir, hay que obtener el estadístico de prueba. Para poder obtenerlo, bueno, voy a borrar toda la información de las primeras 3 columnas, no de lo siguiente, porque la fórmula me va a servir para calcular ese estadístico de prueba, lo que ya teníamos de ejercicios anteriores. Ahora no estamos hablando de calificaciones, sino más bien de entrevistas positivas. Y los candidatos pueden tener 0, 1, 2 y hasta 3 entrevistas positivas. Quiere decir que el último renglón me va a sobrar, lo voy a eliminar. Ya está. Y la frecuencia observada, vamos a ver cuál fue. Fue la frecuencia que vimos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. 18, 47, 24 y 11. Vamos a escribirlo acá. 18, 47, 24 y 11. Y ahora vamos a calcular las probabilidades pi. Pero ahora estamos diciendo que hablamos de una distribución binomial. Entonces vamos a calcular cuál es la probabilidad, teóricamente, de tener 0 entrevistas positivas. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, igual a binom.dist, abrimos paréntesis, y queremos 0 entrevistas positivas, ¿sí? Coma, de un total de ¿cuántas entrevistas? De 3, coma, ¿cuál es la probabilidad de que la entrevista salga positiva? Dijimos que iba a ser del 40%, al menos eso es lo que creemos. Y luego coma y le escribimos un 0, porque no queremos probabilidad acumulada, queremos solamente la probabilidad de 0 entrevistas positivas. Recuerda tú que la distribución binomial es una distribución discreta y por lo tanto sí me puede dar probabilidades puntuales. Hago Enter y esta misma fórmula la copio en las celdas de abajo y listo, con esto ya tengo la probabilidad correspondiente para cada nivel. Probabilidad de una entrevista positiva es del 43%, 29% para 2 entrevistas positivas y 6% para 3 entrevistas positivas. Esto es lo que la teoría dice, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la frecuencia esperada, o sea, la frecuencia teórica. Y para ello multiplicamos pi por n. 22% por 100 da 21.6. 43% por 100 me da 43.2. 29% por 100 me da 28.8. Y 6% por 100 me da 6.4. Quiere decir que aquí debe haber algunos decimales escondidos. Vamos a abrirle un poco los decimales para que los podamos ver mejor, apreciar mejor. ¿Y por qué multiplicamos cada vez por 100? Porque debemos multiplicar por el total de datos que estamos analizando, por n. Y ya después obtuvimos la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Después en esta columna elevamos estos valores al cuadrado. Y finalmente esta columna la dividimos entre la frecuencia esperada. La frecuencia esperada es la que tenemos aquí en este lado, en esta columna. Y al final sumamos esta columna y nos da 5.04. Bueno, pues este es el estadístico de prueba. Hay que localizar este estadístico de prueba dentro del gráfico.
Vamos a localizar ese 5.04. Vamos a ver dónde está ese valor de chi cuadrada. Aquí está, es este de aquí, 5.04. Entonces en la última columna copio la altura del gráfico y vamos a ver cómo se ve en la gráfica. Aquí está mi estadístico de prueba, muy bien. Entonces lo selecciono y lo voy a pintar de color negro para que se vea mejor. El border color también se lo voy a poner de color negro. Listo, aquí está mi estadístico de prueba. Ya estás viendo que cayó en la región de la hipótesis alternativa, entonces ya has de imaginar tú que la conclusión va a ser que los datos no siguen la distribución binomial. Pero vamos haciendo todo el proceso. Bueno, vamos ahora al siguiente paso. Ya localizamos el estadístico de prueba, ahora vamos al paso número 11, donde tenemos que determinar el p-valor. El p-valor, recuerdas tú que es el área que va desde este punto, desde el estadístico de prueba hacia la derecha, hacia el área del nivel de significancia. Para ello escribimos igual a chi_sq.dist.rt, abrimos paréntesis, ingresamos el valor del estadístico de prueba que fue de 5.04, coma, ingresamos los grados de libertad de esta prueba de hipótesis, que son 3. Cierro paréntesis y me da 0.16. Este 0.16 lo comparamos contra el nivel de alfa, que en esta prueba es de 0.20, y resulta que el valor de P es menor que alfa, y si es menor, entonces concluiremos con la hipótesis alternativa. Hagámoslo. Concluir con la hipótesis alternativa quiere decir que no existe información suficiente, que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, esta es la opción por la que nos vamos a ir, la pintamos de rojo. Entonces, vamos a decir con una confianza del 80%, no existe evidencia estadística suficiente, o sí existe, vamos a ver, perdón, ya aquí ya me fui por otro lado, más bien sí existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, que de hecho estamos en la región de la hipótesis alternativa. Entonces, la conclusión final va a ser con una confianza del 80%, podemos afirmar que los datos no siguen la distribución binomial con P igual a 0.4. Eso no es cierto. Ha de ser tal vez otro tipo de distribución binomial, pero la probabilidad no es del 40%, dado que nuestro estadístico de prueba cayó dentro de la región de la hipótesis alternativa. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.